Y bienvenidos a la masterclass de cartel publicitario con tipos móviles. Bueno, como veis estamos aquí en el taller de la familia Blómez, que es una asociación cultural que intenta preservar las técnicas de composición e impresión artesanal. Así que lo que estáis viendo a vuestro alrededor son máquinas muy antiguas, máquinas de imprimir y también tipografías, tipos móviles en plomo y en madera. Y bueno, ¿qué hacemos con todo ello? Pues principalmente lo que nosotros hacemos son carteles. Nosotros lo que hacemos es una tirada limitada de esos carteles y bueno, parte de esa tirada pues la ponemos a la venta y tienes un cartel hecho de manera artesanal que es casi único, piezas únicas, pues por un precio bastante módico. Bueno, todo esto nace de Johannes Gutenberg. Esto es precisamente la técnica de imprimir que desarrolló finalmente Gutenberg. Bueno, hay que decir que Gutenberg en este caso no fue el inventor de los tipos móviles, ha pasado a la historia por eso, pero en realidad chinos y coreanos ya hacían impresiones con tipos móviles, es decir, pequeñas piezas en las que están grabadas unas letras y que se podían intercambiar y reutilizar constantemente. Gutenberg lo que hizo fue precisamente mejorar todo el proceso de producción, por así decirlo, toda la cadena de producción de un libro, en este caso que fue la Biblia. Y bueno, lo que hizo fue desarrollar esos tipos móviles en una aleación de plomo, antimonio y estaño, ahora veremos estos tipos móviles, y también desarrolló, por ejemplo, una tinta mucho más espesa para poder adherirse mucho mejor a los tipos móviles. Desarrolló también una prensa, una máquina de imprimir, basada precisamente en la prensa que se utilizaba para hacer vino. Y bueno, pues la confluencia de todo eso hizo que Gutenberg pudiera crear un libro impreso, la Biblia, en mucho menos tiempo de lo que podía tardar, lógicamente, un monje escribano haciendo una por una, escribiendo a la mano, caligrafiando las Biblias. Bueno, un poco esta introducción histórica sirve para ver que lo que tenemos aquí es algo histórico, es algo que nosotros queremos mantenerlo en pleno siglo XXI, en esta era digital, a pesar de que también somos diseñadores gráficos por ordenador, porque tiene un sabor especial y porque también nos ayuda a la enseñanza, sobre todo de materias como tipografía. Vamos a hacer un pequeño tour, una pequeña visita por nuestro taller para que entendáis y para que veáis un poco las máquinas que tenemos aquí. Bueno, en primer lugar, esta máquina tan grande es una máquina plana, una máquina plano-cilíndrica que antiguamente era usada simple y llanamente para hacer pruebas, pero ahora por su dimensión es usada para realizar carteles tipográficos. Como veis, su técnica es bastante sencillita, una base en la que es plana y aquí se colocan los tipos móviles. Aquí vendría un cuerpo de rodillos de entintado sobre los que iría la tinta para que, según tenemos la composición tipográfica en la base, al pasar el rodillo impregnaría de tinta la forma tipográfica y después, a la hora de activar la máquina, en este caso el papel lo colocaríamos aquí y nada, con esta manivela simplemente pasaríamos todo el rodillo, todo el carro, hasta que finalmente debajo saliera impreso. Luego posteriormente haremos una pequeña prueba, pero para que veáis que el funcionamiento es bastante sencillo. Bien, como veis, formato grande generalmente lo utilizamos para formatos tipo cartel, y también para formatos tipo cartel lo que usamos usamos preferentemente tipos de madera, que son los que tenéis precisamente aquí. Son letras de madera, letras de gran tamaño, letras, claro, para poder realizar
pues carteles como los que, por ejemplo, veis ahí. Este es de un diseñador argentino de Prensa Libertad, que también utiliza técnicas como nosotros. Y bueno, tenemos en nuestra colección pues diversos tipos móviles en carteles, perdón, en cajas, guardados en cajas tipográficas, y bueno, todos son tipos de madera, con los que, bueno, de distintas familias, de distintos tamaños, con los que hacemos nuestros carteles tipográficos. Bien, pues otra de las máquinas más habituales que se utilizan en la imprenta son las llamadas Minervas. No es que sea un nombre comercial, sino que es una tipología de máquina de imprimir. Igual que antes os enseñamos esta Correx, que es una plana, en este caso las Minervas son verticales. Y esto tiene su aquel, porque en este caso las máquinas planas, la forma tipográfica se coloca en horizontal, pero en las Minervas se coloca de manera vertical. ¿Qué implica eso? Pues que la forma tipográfica, los tipos móviles, que son piececitas individuales, tienen que estar muy bien ajustados para que no se caigan. Y tened en cuenta que aquí no hay control Z, no hay manera de deshacer, y hay que volver a hacerlo todo de nuevo. Así que esta es un poco la parte en la que hay que tener más cuidado. No es que sea más difícil, simplemente un poco más de cuidado y de atención. Como os decía, es una máquina vertical, ¿vale? Entonces, el funcionamiento básico es este. Os lo voy a hacer sin ponerlo. Esta es la única máquina que tenemos a motor, y os lo voy a hacer la demostración primero sin motor para que veáis lentamente cómo sería. Vale, como veis, la máquina tiene como dos brazos en los que en uno colocamos el papel en blanco que vamos a imprimir. Tenemos la forma tipográfica ya puesta, alojada en la pletina, ¿vale? Como veis, en este caso es un grabado de nuestro logotipo de Familia Plómez. Vale, aquí tenemos la cama, es decir, aquí es donde nosotros cogeríamos el papel en blanco, lo dejaríamos aquí, y posteriormente lo que la máquina va haciendo, la tinta iría aquí arriba, ¿vale? En estos rodillos metálicos. ¿Y qué va haciendo la máquina? Os lo muestro, por así decirlo, en cámara lenta. Estos rodillos de caucho toman tinta del rodillo metálico, ¿vale? Cogen tinta del rodillo metálico, impregnan tinta en la forma tipográfica que está alojada en la rama, y como veis, conforme va abriendo y va cerrando, ahora la cama se va cerrando, ejerce presión sobre la forma entintada y finalmente saldría impreso. Así que cogeríamos el papel impreso y lo colocaríamos en esta parte. Básicamente esto funciona, ahora lo vamos a poner un ratito en motor, pero funciona así: abre y cierra constantemente. Los rodillos suben y bajan cogiendo tinta. Entonces tú, con tu mano, la diestra generalmente, pones el papel, retiras el papel, pones el papel, retiras el papel. Mucho ojo, porque esto a cierta velocidad requiere bastante entrenamiento. Vamos a ponerlo simplemente para que veáis cómo abre y cierra. Ojo, está muy ralentizada. Esto hay profesionales. Nosotros procedemos, como os decía, del mundo del diseño digital, pero hay profesionales que esto lo hacen a una velocidad tremenda. Bueno, como veis, entra, imprime, sacamos, entra, imprime, sacamos, así sucesivamente. Hay que tener en cuenta que este tipo de máquinas imprime un color, así que si tenemos que realizar impresiones en varios colores, primero hacemos la forma tipográfica correspondiente a un color, imprimimos esa parte, dejamos secar y luego hacemos otra forma tipográfica para ese color. Muy bien. Vale. Bien, pues os vamos a enseñar ahora, o vamos a ver ahora un poco la parte de tipografía. Bien, lo que tenemos aquí es una caja tipográfica. Os hemos enseñado las máquinas en las que imprimimos, pero el corazón de todo esto son los tipos móviles, ¿vale? Que como veis son pequeños paralelepípedos hechos, como os decía, de una aleación de plomo, antimonio y estaño,
que están invertidos para que luego cuando nosotros imprimamos en el papel salgan correctamente. Todos tienen que tener la misma altura. En este caso hay una cierta confusión con las alturas, porque por ejemplo la altura europea tiene 23,56 milímetros. Sin embargo, por ejemplo, la altura británica o la altura americana tiene otro tipo de medida. Esto tiene que ver con los sistemas de medición. En este caso, nosotros en imprenta nos tenemos que olvidar de los milímetros, tenemos que pensar en puntos tipográficos, en puntos Didot y también en cíceros, que sería el equivalente a 12 puntos. Los anglosajones utilizan el sistema de picas, el sistema de puntos, y en este caso 12 puntos sería una pica. Es muy importante esto de la medida porque no podemos, por ejemplo, mezclar tipos móviles procedentes, por ejemplo, del mercado español, del mercado francés o del mercado alemán con tipos móviles que proceden de países anglosajones, porque hay una diferencia mínima de altura y esa diferencia mínima hace que finalmente no se pueda imprimir correctamente. Uno de los trucos o una de las cuestiones muy importantes en el tipo móvil es esta muesca que tenéis aquí, cómo es la colocación de los tipos móviles de manera correcta. Se llama CRAN. Y bueno, lo que tenemos aquí es una futura, una A, yo creo que todos vemos que es una A, pero hay ciertas letras que pueden darnos lugar a confusión, como puede ser la U con la N, la B con la D, la P con la Q, en una tipografía de corte de palo seco, como puede ser la futura. Este tipo de letras puede dar lugar a confusión. Precisamente es el CRAN el que nos orienta que la letra está bien colocada. Esto es un poco como el mundo al revés. Si lo leemos bien, puede darse el caso de que esté mal compuesto, porque como os decía, al imprimir esto se pone en positivo. Bien, esta es la caja tipográfica, como os decía. Tenéis, fijaros, esta caja tipográfica está extraída de un mueble tipográfico que sería un chivalete. El chivalete, como veis, es un mueble que consta de 24 cajas. Tiene una zona inclinada precisamente para alojar ahí la caja tipográfica y ponerse a componer de manera más cómoda, ¿vale? Para que os hagáis una idea, un chivalete todo lleno de plomo puede pesar a lo mejor cerca de unos 300-400 kilos de peso, todo lleno de plomo. Cada caja aloja un tipo de letra en un tamaño en concreto y en un estilo en concreto. ¿Qué quiere decir esto? En este caso nosotros hemos sacado la caja perteneciente a la futura de 36 puntos negrita. Si yo quiero la futura, en este caso cursiva, pues tendría que tener precisamente esa caja y esa tipografía. Así que muy probablemente, haciendo una comparación con lo que podemos encontrar en nuestro ordenador, un chivalete podría ser lo que cuando nosotros abrimos un programa de autoedición y vemos, seleccionamos futura y es como si se abriera un desplegable y pone futura light, futura regular, futura bold, futura extra bold, ¿vale? Pues cada una de esas sería como una caja. Así que, como veis, tener muchas tipografías, en este caso en imprenta, ocupa bastante lugar y bastante peso. Bien, pues la colocación de las letras tiene una disposición curiosa, ¿vale? No se coloca por orden alfabético, sino que precisamente se coloca por el uso que se hace de las letras. Entonces, como veis, las cajas tipográficas tienen aquí una división en cruz, ¿vale? Una cosa muy curiosa en la terminología de imprenta es que la parte inferior se la denomina caja baja, que también es conocida así a las letras minúsculas. Las minúsculas están en la parte inferior. Y en la parte superior, la caja alta, es donde están alojadas las letras mayúsculas. Esto también es una curiosidad de una terminología heredada de la disciplina más antigua de la imprenta. Como os decía, el orden no es precisamente el orden alfabético, sino que tiene que ver más con el uso que se hace de las letras. Una curiosidad, en castellano la letra que más utilizamos es la letra E. Y por lo tanto, en este caso, la letra E está alojada precisamente en el cajetín más grande de toda la caja,
porque es las que más cantidad de tipos móviles hay, porque es la que más usamos en castellano. ¿Vale? Por lo tanto, por uso, lo que más usamos son las vocales. Una de las que más usamos son las vocales. Por ejemplo, el cajista, cuando se coloca para componer su texto, la letra que tiene más cerca a su lado es la letra A. Curiosamente, a la izquierda, en este eje, la otra pieza que más se usa es esta, que como veis no es ninguna letra. En realidad es un espacio. Los espacios son súper importantes en imprenta, que como veis es también una pieza de plomo, pero que tiene menor altura. Por lo tanto no imprime, ahí no llega la tinta y ejerce la función de espacio. Así que este espacio que tenemos aquí a la izquierda de la letra A es un espacio entre palabras. Como os decía, los espacios son bastante importantes en tipografía y tiene que ver con parte de una forma cuadrada que se denomina el cuadratín. El cuadratín sería, en este caso, si tenemos una tipografía futura, el cuadratín sería un cuadrado de plomo de 36 por 36 puntos. A partir de ahí se empieza a subdividir los espacios para poder ajustar la forma impresa. Tenemos el cuadratín, luego tenemos el medio cuadratín, el espacio grueso, que sería el espacio entre palabras, que sería 1/3, el mediano, en este caso, sería este, y por último tenemos el espacio fino, que es prácticamente una lámina chiquitita y muy fina, precisamente para ajustar, en este caso, las líneas para que queden muy compactas, para que queden ese bloque que os decía antes, que era muy importante para que no se nos deshaga la forma tipográfica. Os comentaba antes, el sistema de medida es muy importante. Aquí nos tenemos que olvidar de los milímetros. Aquí estamos trabajando en puntos tipográficos y en una unidad mayor, que sería como el equivalente al centímetro, que sería el cícero, ¿vale? Utilizamos una regla, que es un tipómetro, y en esto se basa el sistema de medida de todas las piezas que utilizamos en la imprenta. Una curiosidad: nosotros estamos habituados al sistema decimal, a los milímetros, centímetros, etc. Pero en imprenta lo que se utiliza es un sistema duodecimal, basado en el 12. ¿Por qué? Pues muy sencillo. El sistema decimal solamente te permite divisiones en 2 y en 5, y el sistema duodecimal te permite mayores divisiones en 2, en 3, en 4, en 6, y por lo tanto permite poder acoplar mucho mejor las piezas. Al fin y al cabo, esto es como hacer un puzzle gigante, y entonces cuantas más divisiones puedas tener de esas piezas, pues te puede quedar mucho más ajustado el puzzle. Así que bueno, como os decía, simplemente nosotros podemos saber cuánto mide una letra, ¿vale? En este caso, como veis, la estoy midiendo con el cícero, con los 12 puntos, como veis, marca 3, y 3 por 12 serían 36 puntos. Ese sería el tamaño que nosotros tendríamos de nuestra letra. Todas las piezas que tenemos aquí, aunque son de distintos anchos, tienen ese cuerpo, ¿vale? El cuerpo sería el tamaño. Bien, vale, más o menos hemos explicado la caja tipográfica y bueno, como os decía, luego lo que tocaría después sería la parte de composición. Vale, para componer utilizamos esta herramienta que se denomina componedor. En realidad es como una especie de escuadra en la que alojamos los tipos, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer, como veis, se puede abrir y cerrar, es móvil, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es determinar, en este caso, cuál va a ser la longitud de la línea que nosotros queremos componer. Vale, generalmente para eso solemos utilizar, en este caso, unas piezas que tenemos aquí, en esta parte, como veis, este mueble todo alineado, que se denominan regletas. Como veis, ahí está marcado el número, ese número es la longitud que tienen esas regletas, que son láminas o piezas de plomo también, que se utilizan para hacer el interlineado, para poner entre líneas, ¿vale? Tienen distinto grosor y, como veis, también tiene distinta longitud. Vale, pues por ejemplo, nosotros vamos a determinar que queremos hacer
nuestra composición con una longitud de línea de 20 cíceros. Vale, pues tomamos una regleta de 20 cíceros y la podemos poner aquí para poder determinar cuál va a ser la longitud de línea. ¿Vale? Esto ya me da el espacio que yo tengo para poner ahí los tipos móviles y una vez que llegue al final ya tendré que completarlo con espacios o bien justificándolo. Volvemos de nuevo a la caja para que veamos un poco cómo procedemos. Vale, pues como os decía, no se coloca por orden alfabético y hay a veces bastante confusión en ciertas letras, la P con la Q, la B con la D, etc. Entonces puede ocurrir que nos equivoquemos, pero no pasa nada. Vale, vamos por ejemplo a componer la palabra, en este caso tipografía, ¿vale? Y, importante, tenemos que componer en este caso con las letras boca abajo, de izquierda a derecha, y si os fijáis el CRAN está hacia arriba. Entonces, una manera de no confundirme es que todas las letras tengan siempre el CRAN hacia arriba. Vale, pues continuamos nuestra composición, la I, en este caso ya no me acuerdo muy bien, esto se va olvidando, la P, la O, la G, la R. Como veis, todo el CRAN, todas las letras tienen su CRAN hacia arriba. No hemos utilizado ninguna letra complicada en este sentido de ver qué letra es. ¿Vale? Y, por ejemplo, las tildes, en este caso, las minúsculas con tilde están alojadas en esta parte. Tipografía. ¿Vale? Y ya tenemos la composición realizada. ¿Vale? Como veis, está boca abajo y de izquierda a derecha. Si queremos completar, en este caso, esta longitud, imaginaos que esto es un titular y yo quiero alineado a la izquierda, pues nada, colocaré todo lo que resta en espacios, que tenemos aquí algunos espacios y si no podemos coger más. ¿Que quiero, por ejemplo, centrarlo? Pues muy sencillo. Tendría que poner, en este caso, la misma cantidad de espacios en un lado que en otro. Vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, vamos a coger aquí. Los espacios da un poco igual que pongamos el CRAN al revés o al derecho. Eso, como no imprime, da un poco igual. Los nervios del directo. Vale, y como veis ya está justificado a los 20 cíceros que yo he marcado. ¿Qué haría después? Nada, colocaría otra regleta, mejor dicho, ¿vale? Para hacer una especie de sándwich. Voy a coger una. Y ya posteriormente cogería esta composición y la pondría, en este caso, en esta plataforma, en este caso es de madera, también las hay de metal, que se denomina galera. Aquí es donde colocamos los renglones, las líneas que nosotros vamos a ir poco a poco haciendo. Imaginaos que estamos haciendo un libro, pues en el componedor, imaginaos que me caben pues 3-4 líneas. Tendríamos que hacer el proceso de composición, ¿vale? Colocamos las regletas, hacemos como os decía antes, con los pulgares, cogeríamos la composición y la dejaríamos en la galera. Y así iríamos completando hasta posteriormente hacer la composición completa. Os voy a mostrar ya una composición completa. Voy a ponerlo aquí. ¿Vale? Esta es la que acabamos de hacer. Vale, esta es una composición
hecha con una letra gótica de cuerpo 72 y como veis está atada con un cordel. Fijaros que tiene, en este caso, está alineado a la izquierda, tened en cuenta que está en espejo y como veis, esto que veis aquí es espacio en blanco, ¿vale? Y al final, como veis, queda un bloque compacto, ¿vale? Os decía, lo que es muy importante en tipografía, casi tanto como las letras, es el propio espacio en blanco. El espacio en blanco hace un poco como de cemento, de sostén de toda la composición. Por eso es tan importante. Como veis, hacemos esa composición, creamos un bloque, se ata con un cordel y posteriormente se hace una prueba. Se hace la prueba para precisamente detectar si hay erratas. Si os parece, vamos a hacer una pequeña prueba con esta composición y así también vemos cómo, por ejemplo, preparamos la tinta. Como veis, aquí lo que vamos a hacer es preparar la tinta. Tenemos aquí una mesa con distintas latas. Estas latas contienen tinta. Como veis, muchas de estas latas ya tienen algunos añitos y está solidificado por la superficie, pero no pasa nada, debajo tenemos tinta, es tinta grasa. Actualmente lo que utilizamos, o las tintas actuales que se pueden utilizar en este sistema son las tintas offset, no hay ningún problema, se pueden usar. Las antiguas tintas tipográficas solían tener pues, un mayor espesor y sobre todo bueno, pues, un color quizás más intenso. Nada, y simplemente lo preparamos como cualquier, por ejemplo, se puede utilizar en técnicas artísticas como puede ser el grabado, ¿vale? Entonces, simplemente nosotros lo que haríamos es con una espátula retiraríamos en principio, no lo quitaríamos, no lo desechamos, la costra que tiene, simplemente introducimos la espátula y como veis no hace falta mucha cantidad de tinta, en realidad cunde bastante. Vale, posteriormente lo que hacemos es extenderla, trabajamos un poquito la extensión de la tinta para que quede más fluida. De todas maneras es una tinta bastante espesa, bastante grasa. Vale, y ahora vamos a tomar un rodillo. Tomamos un rodillo directamente, es un rodillo de grabado y empezamos a tomar tinta, ¿vale? Si os fijáis, lo que suelo hacer es tomar la tinta de uno de los extremos en los que he extendido, ¿vale? Y al final, esta parte de aquí lo que queda es una película todavía más fina de tinta. Tengo que levantar el rodillo, ¿vale? Según rueda, varias veces, para que coja todo el recorrido. Y bueno, como veis queda así una película muy brillante frente a aquí la tinta con más pegote. ¿Vale? Y como veis suena así de manera como más aterciopelada. ¿Vale? Pues nada, ya directamente vamos a ir a la máquina de imprimir para hacer nuestra primera prueba. Pues nada, tenemos esta composición, como os decía, la que veíamos anteriormente, que ya está justificada, como veis en este caso. Hagamos texto en prosa, texto en verso, como os decía, siempre tenemos que completar la línea con espacios o bien con letras, ¿vale? Bien, pues teniendo ya nuestra composición, lo que hacemos es acercar la galera a la máquina de imprimir. En este caso, como veis, esto que tenemos aquí es una sacapruebas. En realidad es una versión en miniatura de lo que hemos visto antes de la Correx, pero en este caso solo hay un rodillo y es un rodillo de presión, no tiene ningún rodillo de entintado. Y su sistema todavía es mucho más sencillo. Arrastramos desde la galera, ¿vale? Simplemente ahí de manera decisiva, con decisión vamos, colocamos la composición, ¿vale? Todavía como no vamos a hacer producción, no hace falta colocar en este caso material
alrededor de la composición porque simplemente vamos a hacer una prueba. En otra demostración vamos a ver que tenemos que poner material de imposición al lado de la composición para también fijar la composición tipográfica y poder imprimir correctamente. Bien, pues nada, hemos entintado, así que lo que vamos a hacer ahora es proceder, hemos tomado tinta con el rodillo y lo que vamos a hacer ahora es proceder a entintar la forma tipográfica, ¿vale? Como veis, al estar más o menos quieta o fijada con el cordel, no se mueve. Y al estar en plano, pues no hay esa dificultad que, por ejemplo, suele haber con las Minervas, que os decía anteriormente. Vale, muy probablemente puede ser que tenga exceso de tinta. En este caso, las tipografías en plomo necesitan muy poca tinta. Vamos a probar, en este caso, con un papel. Y nada, es bastante sencillo. En este caso tampoco es muy sofisticado. La colocación del papel es a ojo. Colocamos más o menos centrado, ¿vale? Ya no podemos moverlo, puesto que el papel pues ya está impregnado de tinta. En este caso vamos a poner algún papel más, porque muy probablemente al pasar el rodillo no ejerza todavía suficiente presión. Entonces vamos a colocar un par de cartulinas más y pasamos el rodillo. Con una vez es suficiente. Yo he notado una cierta presión, por lo tanto creo que sí va a salir impreso. Retiro el papel que he utilizado para ejercer un poquito más de presión y aquí tenemos nuestra prueba impresa. Lo que estáis viendo es un texto en alemán, Gott grüß die Kunst, que es el saludo que se hacían antiguamente los impresores en el siglo XV y el siglo XVI. Viene a decir más o menos Dios salve al arte. Se referían al arte de la imprenta. En este caso el arte de la imprenta lo llamaban las artes negras por el uso de la tinta. Y no solo era la imprenta y la tipografía, sino también, por ejemplo, el grabado y la litografía. Frente, por ejemplo, a las artes blancas, que eran las que se dedicaban, por ejemplo, a la realización del papel. Las artes blancas y las artes negras eran las artes con las que se hacían principalmente los libros. Y nada, como veis, las impresiones que se hacen con tipos móviles no son impresiones perfectas. Para eso tenemos el ordenador y tenemos impresoras digitales buenas. Son impresiones que pues dejan ciertas imperfecciones. Por ejemplo, esta letra E tiene ahí un golpe y esa esquinita que veis ahí no se ha impreso. Como veis también tiene una cierta textura que tiene que ver con la manera en la que hemos entintado. Hemos entintado a mano, entonces no lo hemos hecho de manera perfecta. Bien, pues es una prueba, pero ¿qué pasaría si nos hemos equivocado? Si hemos cometido un error. Vale, bueno, en estas letras tan grandes no es un drama y es un texto pequeño, pero imaginaros que tenemos un libro. Imaginaros que tenemos un texto con unas letras pues a cuerpo 10, que eso es muy pequeño, ¿vale? Por ejemplo, esto que tenemos aquí, ¿vale? Imaginaros que hemos impreso nuestro párrafo, nuestro texto, y hemos cometido una rata, nos hemos equivocado. Y aquí no podemos colocar el cursor, borrar e introducir. Así que aquí utilizamos una pinza. Esto es un poco como el juego este de operaciones, en el que detectas dónde se ha producido la errata. Con la pinza cogerías el tipo, lo extraerías y colocarías posteriormente la letra correcta. Bien, y volverías de nuevo a hacer un entintado y una prueba para asegurarte de que todo ha quedado correctamente.
Ahora vamos a pasar a hacer una pequeña prueba con tipos de madera, un poco como se haría un cartel. En este caso vamos a trabajar en otra máquina plana, es una FAC, una máquina suiza, y vamos a probar en este caso, igual que antes hemos hecho una pequeña prueba pero entintando de manera manual, ahora vamos a intentar entintar con los rodillos de la máquina. Entonces, como veis es un formato más grande para cartel y vamos a utilizar tipos de madera. Una de las particularidades que tiene esta máquina precisamente es el ajuste de la cama para poder hacer la altura. ¿Os acordáis que os comenté que la altura de los tipos móviles, en este caso los tipos móviles europeos, tiene que ser exactamente 23,56? Bien, pues esta máquina se podría adaptar también a alturas, a otro tipo de alturas. Esto te permite también ejercer mayor presión si quieres, para poder darle más fuerza a la impresión. Bien, pues nada, vamos a componer en este caso ya directamente sobre la pletina. Vamos a trabajar en un cartel con la palabra tipografía compuesta con tipos de madera. Os iré explicando en este caso cómo lo vamos componiendo y cómo lo vamos ajustando. Igual que en plomo utilizábamos espacios para poder ajustar, aquí vamos a utilizar otro tipo de espacios mayores que se llaman material de imposición. También usaremos regletas, lo que utilizábamos en plomo para hacer la interlínea, puesto que su longitud nos viene muy bien para los tipos móviles. Entonces, bueno, tengo ya aquí más o menos una composición preparada. Ya tenemos aquí los tipos, ¿vale? Y en este caso si en el caso de los tipos de plomo nosotros trabajamos con las letras boca abajo y de izquierda a derecha, aquí simplemente vamos a trabajar de derecha a izquierda. Así que bueno, vamos a ir componiendo la palabra tipografía, ¿vale? Yo lo voy a hacer de acá para acá. Podría hacerlo al revés, pero se ve mejor así, ¿vale? Vamos a ir componiéndolo. Primero, en este caso, los tipos móviles. Como veis, en este caso es un tipo de madera, es un tipo de madera de 30 cíceros. Tiene una longitud aproximada de unos 18 centímetros. Como veis, las letras de madera, depende un poco del uso que se haga de ellas, pues tienen una serie de características. Por ejemplo, esta G ha sido menos usada que estas otras letras. La tinta acaba adheriéndose a la propia letra y se acaba quedando ahí, así que por mucho que limpiemos siempre va a quedar más o menos este color. Bueno, como veis, componer en madera es mucho más sencillo que componer en plomo. En este sentido, componer en plomo nos puede llevar un ratito a hacer un párrafo. Imaginaos a cuerpo 12 o cuerpo 10. En madera, pues la composición es bastante más sencilla. Vale, pues vamos a dividirlo de esta manera, pero lógicamente aquí seguimos el mismo patrón que utilizamos para componer con tipos de plomo. Este hueco que hay aquí no puede estar. Este hueco hay que rellenarlo con espacio en blanco, ¿vale? Pero en este caso vamos a utilizar material de imposición, es decir, también formas metálicas o piezas metálicas, pero un tamaño más grande. Bien. Tenemos que utilizar en este caso material de imposición que se aproxime a la altura, ¿vale? Como no tenemos material de imposición de altura de 30 cíceros, hemos usado uno de 28, material de 28, ¿vale? En este caso vamos a suplementar con regletas de 30 cíceros, en este caso sí tenemos regletas de 30 cíceros, para poder ajustarlo. Como veis ya
Ya tiene la forma de bloque. Ahora aquí vamos a tener que complementarlo, esta parte de aquí, los dos cíceros que nos faltan, vamos a tener que complementarlo con regletas también. Ok. Bueno, como veis ya tenemos un bloque compacto. Pero claro, si yo tuviera que imprimir, si tuviera que, por ejemplo, entintar manualmente, como hemos hecho anteriormente, todo esto se movería, ¿vale? Tenemos que fijarlo, igual que en el caso de la Minerva lo fijábamos alrededor de la rama, aquí también tenemos que hacerlo, aunque esté plano, también tenemos que hacerlo para que no se mueva. Bien, para ello utilizaremos más material de imposición y ahora veremos la pieza que utilizamos para fijar toda esta composición. Como veis, esto es como un puzzle. Bien, esta pieza que vemos aquí es una cuña doble. En este caso, con esta cuña, lo que vamos a hacer es introducir una llave, ahora veremos la pieza, la giramos para que salga esta pestaña de aquí y ejerza presión sobre la forma y de esta manera pues quede bloqueada. ¿Vale? En este caso estas dobles las voy a colocar en la parte más larga y esta en la parte más corta. Utilizo unas regletas para complementar. Vale, y como veis ahora hay un bloque compacto. Queda por fijarlo, queda por bloquearlo. También otra de las cosas que se suele hacer cuando bloqueamos o utilizamos ya las cuñas, ¿vale? Vamos a cerrarlas. No hay que apretar en exceso. Bien, lo que os decía, cuando ejercemos esta fuerza, a veces las letras se levantan un poco, se comban, ¿vale? Lo que tenemos que hacer posteriormente es lo que vamos a hacer ahora con ese taco de madera. Es tamborilear, es decir, aplicamos un golpe para que las letras que se hayan subido estén ya planas en el mismo nivel. Muy bien, y como veis esto ya está fijo, no se mueve y podemos entintar. Vamos a proceder a entintar, vamos a entintar como os decía sobre la propia máquina y vamos a hacer un efecto de degradado. En este caso vamos a entintar sobre el rodillo metálico, en un extremo vamos a poner una tinta, en medio vamos a poner otra tinta y en el otro extremo otra tinta, de tal manera que esto va a empezar a rodar y se van a mezclar y se va a producir un degradado.
Vamos a activar en este caso el motor para el entintado, ¿vale? Y ahora vamos a poner la tinta. En este caso, como os decía, vamos a poner en un extremo una de las tintas. En el medio otra. Podríamos poner una tinta solamente, que suele ser lo más normal, pero vamos a hacer un poquillo un efecto de degradado con colores bastante intensos, como son este azul reflex, un amarillo y un naranja flúor. Vale. Ahora lo que voy a hacer es bajar el cuerpo de rodillos para que lo que estáis oyendo es el motor, empiece ya a ejercer este rodillo metálico, a rodar y a girar para proceder a la mezcla de tinta. Veis que poco a poco se van degradando, se van fusionando. Esto ni Photoshop. Va quedando perfectamente perfilado. Y bueno, ya estaría la mezcla hecha. Como veis, en este caso lo que hemos probado es aplicación de la tinta desde el cuerpo de rodillos de la propia máquina. Ahora no lo vamos a hacer manual como lo hicimos anteriormente. Así que en este caso la máquina va a ir con el cuerpo de entintado por delante, el rodillo va a seguir todo este carril, en primer lugar va a entintar. Este rodillo de aquí es el rodillo de presión sobre el que se enrosca el papel, se enrolla el papel y finalmente ejerce la impresión. Vamos a hacer una pequeña prueba, a ver cómo sale. Hay que decirlo que muchas veces a la primera no sale lo que tú quieres conseguir y no pasa nada. Generalmente esto es una especie de ensayo y error. Puede ser que por el uso de las letras haya alguna letra que imprima peor, que no se vea correctamente. Bien, pues nada, es muy sencillo. Retiramos la letra que no imprime del todo bien, recortamos un papel y lo ponemos debajo, es decir, calzamos la letra para que quede bien. Y así vamos probando hasta que obtengamos el efecto deseado. Pero como digo, nunca buscamos la perfección en la impresión. Buscamos precisamente el efecto de desgastado que tienen propiamente estas letras con tantos años. Así que bueno, voy a meter en este caso un pliego de papel. Tengo que activar, si os fijáis aquí tenemos unas pinzas, ¿vale?, que se activan con un pedal, y aquí es donde nosotros colocamos, registramos el papel para que quede en la posición que queremos. En este caso yo voy a llevarlo hasta aquí. Una vez que tengo colocado el papel, retiro y ya queda fijo. Bien, vamos a ir probando. En este caso solo voy a meter un pliego de papel, no voy a meter más, a ver cómo imprime. Generalmente lo que hacemos es colocamos una mano acompañando el pliego y ahora vamos a activar el rodillo. Voy a ir hacia adelante, esto es un poco como acompañar a la máquina haciendo como un pequeño baile. Voy hacia adelante, vamos a imprimir, ya suelto. Bueno, y como veis, un pequeño desastre. ¿Qué ocurre aquí? Pues que las tipos están muy usadas y no tienen muchas la altura suficiente. Como os digo, ahora esto lo vamos a corregir, ¿vale? Le falta presión. Bien, pues nada, volvemos para atrás. Si os fijáis, para no manchar este rodillo, que es el rodillo de presión,
cuando hemos llegado al final del todo ha hecho un clic, y eso quiere decir que este rodillo se levanta levemente para que cuando vuelva para atrás no se manche con la tinta. ¿Vale? Esto va a requerir, en primer lugar, bueno, hay que decir que como las letras estaban sin entintar previamente, pues generalmente ha cogido menos tinta. Vamos a hacer una cosa para poder darle un poquito más de tinta. En este caso voy a mover el rodillo para poder entintar, pero sin imprimir y sin manchar. Es decir, es como si ahora mismo yo estuviera usando el carro para poder entintar. ¿Vale? Bien. Lo coloco en la posición inicial. Sabiendo que me ha ejercido poca presión, voy a hacer dos cosas. Una, voy a ampliar, en este caso, la presión en la propia máquina. ¿Vale? Voy a subir un poquito la altura, y además de usar el pliego que voy a imprimir, voy a meter un par de ellos más debajo, para que tenga más presión, y voy a reforzar con un poquito más de tinta. Voy a reforzar primero con un poquito más de tinta. La mezcla se va a seguir haciendo, no hay ningún problema. Y vamos a probar. Vale, el pliego que quiero imprimir, más un par de ellos más, para darle un poquito más de presión, y vamos a ello, vamos a probar. Bueno, bastante mejor. Vale, como veis, hay letras que imprimen más claras, más nítidas, hay letras que imprimen un poquito menos. La I, por ejemplo, en esta parte imprime menos, la P imprime con menos fuerza, en general la parte de arriba con menos fuerza. Todo esto se podría ajustar un poquito más si quisiéramos, recortando un trocito de papel y poniéndolo debajo, para que esta P únicamente, que es la que a lo mejor peor funciona, tuviera la cantidad de tinta adecuada. Pero bueno, como veis, el efecto degradado queda bastante bien, y bueno, le da ese toque. Las letras se leen perfectamente, pero podríamos ajustar, como digo, algunas cuestiones de presión si quisiéramos, si lo consideramos adecuado. Pero como veis, ahora vamos a hacer otra prueba. Cada prueba o cada tirada o cada cartel va a salir levemente distinto en función de lo que nosotros hagamos, en este caso sobre todo por la presión. ¿Vale? Una vez que tenemos determinado cómo queremos ya nuestro cartel, nuestra composición, hemos hecho la prueba con la tinta, etcétera, etcétera, hacemos ya la tirada. Como veis, cada vez cada ejemplar tenemos que hacer cada vez este proceso, meter papel, etcétera. El entintado nos lo ahorramos porque lo está haciendo la máquina por nosotros, pero igual, en este caso hemos hecho un degradado y hemos aplicado 3 tintas a la vez, pero imaginaros que tenemos que hacer un cartel de 2 tintas. Ahora analizaremos algún cartel y veremos cómo está planteada su composición. Pero si tuviéramos que hacer un cartel a 2 tintas, tendríamos que hacer por un lado la forma tipográfica correspondiente a un color, haremos la tirada completa. Así, imaginaros que queremos hacer 50 carteles, pues nada, 50 veces allá la manivela. Dejaríamos secar y posteriormente haríamos la otra composición, ajustaríamos y haríamos la segunda tinta.
Bueno, vamos a hacer una prueba más. ¿Vale? En este caso, veis que la variación ahora está un poquito, como por así decirlo, mejor entintado, de manera más homogénea entintado, porque en este caso el truco es que le he añadido un papel debajo y por lo tanto está un poco más homogénea la impresión. ¿Vale? Como veis, tenemos distintas versiones de un mismo cartel, una misma tipografía, pero ha cambiado. Fijaros aquí, ha cambiado la P y la O, ahora está pues con bastante más tinta. En cierta manera este proceso se parece un poco al grabado artístico, en el que cada ejemplar es absolutamente distinto. Muy bien. Otra gran diferencia de este tipo de trabajo con respecto al ordenador es que nosotros le daríamos a guardar documento en el ordenador y nada, acabaríamos, pero aquí no acaba nuestra cosa, aquí empieza la parte menos divertida, que una vez que hemos terminado nuestra tirada hay que limpiar todo esto. Y aquí no hay guardar o cerrar documento, hay que pararlo todo, coger disolvente, limpiarlo, los rodillos, este cuerpo de rodillos tiene hasta 6 rodillos, hay que desarmarlo y poder limpiarlo. Y como eso no es muy atractivo, pues no va a estar incluido en esta parte de la masterclass. Vamos a analizar ahora un par de carteles, ver un poco la composición. Como veis, todos estos carteles son tipográficos, no son imágenes, están funcionando únicamente con letras. Y bueno, pues se intenta que a pesar de todo queden lo más expresivos posibles. Bien, por ejemplo, aquí tenemos un cartel que reproduce una frase infantil. Vosotros que sois millennials a lo mejor no la reconocéis, pero antiguamente esto era una frase anti-bullying. Cuando algún niño te insultaba, tú le decías rebota, rebota y en tu culo explota. Es como si devolvieras ese insulto. Y bueno, precisamente esta frase infantil habría que darle, teníamos que darle esa expresividad. Y nada, decidimos hacer un cartel a 2 tintas en el que precisamente el recorrido de la lectura hiciera ese tipo de rebotes. Como veis, este tipo de composición invita a que nuestro ojo vaya rebotando y vaya recorriendo este texto y finalmente explote. Bien, este es el resultado final. Como veis, a 2 tintas, tinta azul y tinta roja. Bien, el proceso de composición tuvo que hacerse lo siguiente. Todas las letras que veis en rojo conformaban una forma tipográfica. En el espacio donde están las letras azules había que poner material de imposición, es decir, blancos para dejar esos huecos. En primer lugar se tiró el color rojo, 50 ejemplares el color rojo, nada, pues 50 veces y después se imprimió el color azul. En este caso se hizo al revés. Se volvió a componer, en este caso, la forma tipográfica con las letras que están en azul y sustituyendo todos los elementos que están en rojo por blancos. Y aquí hay la parte crítica, es precisamente lograr el registro, es decir, lograr la superposición exacta en el sitio exacto donde tú quieres que coincidan estas letras. Y bueno, finalmente quedó así de esta manera. Y aquí tenemos otro cartel tipográfico. Bueno, muchos de nuestros carteles tienen que ver un poco con esta idea de la defensa de lo impreso, del papel, de la apología de la tinta. Y bueno, pues muchas veces nosotros cuando nos planteamos carteles, muchas veces creemos que un buen cartel lo hace una buena frase, un buen texto. Y bueno, pues siempre funciona también frases que apelen un poco a la sonrisa y al humor. Y aquí tenemos este cartel también con una composición un tanto extraña, que sería imprimir, al igual que el sexo, es algo más que reproducir.
Como veis, bueno, tanto en un cartel como en otro se utilizan algunos elementos ornamentales. En este caso, por ejemplo, la mano, denominada también manícula, es la mano de impresor, una mano que se utilizaba precisamente en antiguos libros para señalar o glosar algún comentario. Y bueno, tenemos aquí también algún pequeño ornamento de carácter geométrico. Fijaros, en este caso el entintado se produjo de manera manual. A pesar de que está hecho a 2 tintas, se produjo de manera manual. Igual que en el caso anterior se hizo el entintado mediante máquina, haciendo 2 formas distintas, aquí se procedió a entintar de manera manual con rodillo. ¿Por qué se pudo hacer de manera manual? Se puede haber hecho también el entintado automático. Pues se puede hacer precisamente porque cada bloque de color tiene la separación suficiente para que nosotros podamos meter un rodillo, por ejemplo, y no manchar lo anterior. También, ¿por qué nos interesaba hacerlo en este caso manual? Por la textura. Si os fijáis, todos estos detalles están producidos porque se va cambiando la dirección de entintado. Y en este caso la palabra sexo, que manchaba mucho, que tenía mucho protagonismo, queríamos que tuviera este ruido y esta textura. Bueno, y hasta aquí la masterclass sobre carteles tipográficos con tipos móviles. Espero que os haya gustado y que os haya interesado también la recuperación de estas técnicas artesanales que, como veis, aportan también bastante sabor a los carteles. ¡Viva Gutenberg!